Hey, muy buenas a todos emprendedores. ¿Cómo estáis hoy? Estamos en la segunda parte del vídeo de invertir en casa versus invertir en fondos. Si no te has visto la primera parte, te la dejo aquí arriba para que te la veas antes de ver este vídeo, ya que te va a hacer mucha falta. Así que, ¡empezamos! En el último vídeo hablamos sobre las rentabilidades esperadas, el acceso a la inversión, los costes iniciales, los costes anuales y nos quedamos justo en la liquidez. Y eso es donde vamos a empezar hoy. Bien, ¿qué es la liquidez como tal? La liquidez es la capacidad que tú tienes de convertir tu dinero invertido en dinero líquido. Es decir, tú por ejemplo tienes en tu cuenta 10 euros y luego tienes invertido 200.000. Si tú quieres pasar los 200.000 de aquí a tu cuenta, ¿cómo lo harías? ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver y lo que tardaría en hacerlo. Bien, te preguntarás, ¿por qué haría esto? Pues hombre, porque pueden venir crisis, pueden venir enfermedades, necesidades, ¿vale? Imagínate que tu hijo se va a estudiar fuera, o imagínate que te quieres comprar un coche, porque se te rompe el tuyo. O sea, al final son cosas que no te esperas, ¿vale? Entonces lo suyo es que el dinero se pueda convertir rápido. Los inmuebles. En este caso, ¿vale? La liquidez es muy baja. ¿Por qué? Te hago yo la pregunta. Si tú te pones tu casa a la venta, ¿cuánto crees que tardaría en venderla? A lo mejor tarda un montón. Igual puedes estar 2 años y no has vendido tu casa. Realmente depende mucho de dónde vivas, la renta de la gente, cómo esté el mercado. Está un poquito sujeto a eso, ¿vale? Entonces, en este apartado, el apartado de las casas sale perdiendo, porque es que, o sea, pensadlo, vosotros, por ejemplo, si las casas de media se venden a 200.000 en tu zona, tú igual las pones a 200.000 y no te las compran, pero es que dices, venga, le voy a poner a 190.000, así van a mirar la mía primero y compran la mía primero. Hay que tener en cuenta, ¿vale?, que a lo mejor las otras no tengan otros componentes más atractivos que la tuya, pero es que aunque te comprases la tuya, ya estás vendiendo 10.000 euros más barato, ¿vale? Y luego también que es un bien indivisible. O sea, anda que no hay problemas en las herencias de que uno quiere vender, otro no. O en las parejas uno quiere vender, otro no. Porque tienes que vender la unidad de la casa, ¿vale? Es verdad que si nos paramos con la letra pequeña se puede hacer algo, pero en general la gente vende la casa entera. En el caso de los fondos no, ¿vale? Esto es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es un procedimiento muy rápido. O sea, si tú, por ejemplo, tienes fondos indexados, ¿vale? Tú los tienes el lunes y si tú los vendes el mismo lunes, el miércoles tienes ya el dinero. O sea, mucha gente igual le está haciendo así, pero es que es cierto. Si tú vendes, es que los tienes en 1 o 2 días. Y luego el ETF, si tú lo vendes, lo tienes el mismo día, ¿vale? Si tú, por ejemplo, compras a las 9 de la mañana y vendes a las 12, tú ya lo tienes otra vez el ETF. Entonces, este aspecto gana el fondo. Y luego también que, oye, lo puedes sacar un porcentaje. O sea, no tienes que sacar todo. Imaginaos el típico caso de que algún famoso o alguien que no puede pagar le embarca en el coche, le embargan, que no se he pronunciado bien, si le embargan el coche, pues oye, es porque no tiene nada con lo que pagar. Si tú tienes tu dinero en fondo, tú puedes sacarlo de ahí, ¿vale? A lo mejor debes 50.000 euros y tienes 300.000 invertidos. Tú sacas 50.000 y pagas tu deuda. Si tienes la casa, es que no puedes sacar liquidez de ningún lado. Entonces, el aspecto de la liquidez, si inviertes mucho, es muy importante, ¿vale? Igual si tienes 10.000 o 20.000 euros, no, pero si tienes bastante más, hazme caso que es muy importante que tengas mucha liquidez, ¿vale? Luego, el componente de la tangibilidad. Esto es lo que echa mucha gente para atrás, ¿vale? El inmueble, pues la gente quiere cosas que se puedan ver, se puedan tocar. ¿Qué pasa? Que en los fondos no pasa. Tú el fondo lo tienes en tu teléfono, en tu ordenador, digamos, pero el fondo no lo puedes tocar. Es tuyo, pero no lo puedes tocar. Entonces, esto tienes que saberlo. A mí, por ejemplo, es una cosa que me da igual, ¿vale? Pero cuando hablo con gente, sobre todo más mayor que yo, ¿vale? Bueno, incluso la gente de mi edad son muy desconfiados a invertir. Lo ven como cosas de mayores, cosas que no les toca, ¿sabes? Como que quieren ir a por la hipoteca y ya está. Y yo lo que digo es que, oye, abramos un poquito los ojos, ¿vale? Ya que, aunque no lo tengas, es tuyo. O sea, es que, no sé, yo quiero que tengáis en cuenta que hay otros motivos, ¿vale? Que a lo mejor tu casa tiene tu familia tiene muchas casas, te relacionas con gente de inmobiliaria, ¿sabes? Pero que no sea el que no lo puedas tocar un componente, digamos, que te eche para atrás. Eso es lo que yo quiero que deciros, ¿vale? Pero que sepáis que está y que le pasa a mucha gente. ¿Qué riesgos tiene? Pues bien, un riesgo del inmueble es, por ejemplo, la ocupación. O sea, es típico. Es cierto, ¿vale?, que no se ocupa lo mismo en todas las ciudades, porque, por ejemplo, Madrid, Barcelona, hay mucho más riesgo, ¿vale? Pero, hombre, tienes que saberlo, que si te ocupas la casa es un putadón, porque igual estás 2 años o así y no puedes hacer nada, ¿vale? Entonces, eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Luego también el riesgo de no alquilarlo. Imaginad que, por ejemplo, hay una crisis grande y la gente, pues, no tiene dinero. Y a lo mejor, pues, no alquila o alquila poco. A lo mejor te quedas 2 años sin alquilar tu piso y lo tienes que poner a un precio más bajo. Y esto afecta a tu rentabilidad. A lo mejor en vez de rentabilizarlo en 20 años, lo rentabilizas en 24. Pero eso tienes que saberlo.
Luego, la reforma. Si tú compras una casa, tú no pretenderás que en 20 años la casa esté igual. Como he dicho antes, están los gastos de reforma y de mantenimiento. Que aunque sea un pomo de una puerta, pues oye, se puede romper a lo mejor, ¿vale? Y aunque muchas de estas cosas las pague el inquilino, si son cosas como, por ejemplo, que se pueda caer el techo, una gotera grande, el suelo, seguramente te toca a ti. Entonces tienes que saberlo. Y luego, una cosa que para mí influye mucho, que estás sujeta a tu ciudad, ¿vale? Yo, por ejemplo, no sé si se me nota en el acento, pero soy de Córdoba. Y claro, yo, por ejemplo, aquí, pues oye, no es la mejor ciudad para invertir en casa, ¿sabes? Estando al lado de Sevilla, Málaga, Madrid un poquito más para arriba, realmente es mejor para invertir, ya que se paga más dinero, ¿vale? Es cierto que la casa cuesta más, pero en proporción se da más dinero en estos sitios. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, ¿yo para qué voy a invertir en Madrid o Barcelona? Me puede dar más dinero, sí, pero es que tengo que estar allí. Como me ocupen la casa y esté a lo mejor a 500 kilómetros, ¿yo qué hago? Entonces, esto tenéis que saberlo, que la gente que invierte en inmuebles no invierte en la mejor ciudad, normalmente invierten en la suya. Entonces está un poco limitado en este aspecto. Respecto al fondo, pues hombre, riesgo hay también, ¿vale? El quiebre de la gestora, si tú por ejemplo inviertes en algo y quiebra, igual que quebró el famoso Lehman Brothers, por ejemplo, que era un banco muy importante, ¿vale? Pues a lo mejor te puede quebrar tu banca comercial, eso tienes que tenerlo en cuenta. Es poco probable, las cosas como son, ¿vale? Ya que sí, normalmente si quiebra esto, hay problemas más grandes, ¿vale? Ya que cuando quebró el Lehman Brothers vino la crisis del 2008, o sea, hay problemas mucho más graves, pero quiero que sepáis que está la posibilidad. Luego también las empresas invertidas. Es cierto que si inviertes en fondos, como inviertes en tantas empresas, este riesgo se evita un poco, ¿vale? Pero si a lo mejor inviertes solo en, no sé, en un fondo que tenga poquitas empresas, ¿vale? Que a lo mejor ha subido mucho. Si a lo mejor las empresas empiezan a quebrar, tú pierdes también tu dinero, ¿vale? De todas formas, lo que digo, lo he puesto un poco por el que invierta en acciones, el que invierta en ETFs particulares, pero realmente si inviertes en un fondo es muy improbable que te pase esto porque tendrían que quebrar, si invierten en el SP500 tendrían que quebrar 500 empresas. Entonces, para que lo sepas. Y que a lo mejor luego si una baja entra otra, pero vamos, para que lo sepas que existiría ese riesgo. Luego también, llevar bien las caídas, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora hace poco que bajaron las acciones, a mí me dio igual, ¿vale? Y los fondos y todo. Yo dormí lo mismo, fui a trabajar lo mismo, salí lo mismo, o sea, a mí me da igual. Pero hombre, la gente está muy pendiente de estas cosas, ¿vale? Y a lo mejor no pueden dormir. Entonces tenéis que tenerlo en cuenta. Luego también el riesgo de crash, ¿vale? Como por ejemplo lo que pasó en 2008. O, por ejemplo, lo que ha pasado hace un mes, ¿vale? Que de pronto la bolsa baja y a lo mejor un día te levantas y has perdido 20.000 euros o has perdido 2.000 euros, depende de lo que tengas invertido, ¿vale? Pero que lo sepas que existe, o sea que en las redes te van a decir siempre que gana un 10% de media al año, que, hombre, a largo plazo es cierto, ¿vale? Porque la esperanza matemática, pero, hombre, te vas a comer caídas y te vas a comer ciclos, ¿vale? Entonces, eso tienes que saberlo antes de empezar. ¿Estás preparado para eso? Eso tienes que saberlo. Porque, ¿qué pasa? Que en la casa también si hay una crisis de estas te pierde valor, ¿vale? Pero realmente tú no lo ves. El fondo sí lo ves día a día, pero la casa igual vale 20.000 euros menos, pero como no lo ves, pero esto a nivel visual influye mucho. Y luego, al contrario que la casa, aquí tú sí puedes invertir donde quieras, ¿vale? Ya que esto es un aspecto muy positivo. Si tú, por ejemplo, vives en Córdoba como yo, tú puedes invertir en acciones de Nueva York, ¿vale? Como por ejemplo yo cuando invierto en el SP500, pues estoy invirtiendo en Tesla, Amazon, ¿vale? Realmente inviertes donde tú quieres, no donde te ha tocado. Entonces, en este aspecto, sí es verdad que gana todo completamente al aspecto del inmueble. Y finalmente, ¿dónde invierten los ricos, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es que esto hay que aplicarlo para todo en la vida. O sea, es lo que digo, si tú quieres ganar dinero, tendrás que operar como la gente que gana dinero. Tú no te puedes fijar en la gente que no gana, ¿vale? Si, por ejemplo, quieres ser muy bueno jugando al fútbol, tendrás que ver qué hacen los futbolistas. O sea, tú al final tienes que escuchar de todo el mundo, pero tienes que fijarte también sobre todo de la gente que tú quieres ser. Entonces, ¿dónde invierten los ricos? He cogido las fotos de Jeff Bezos, de Amazon, de Elon Musk, de Tesla y como muchos me estaréis viendo desde España, de Amancio Ortega, que es la persona más rica del país, ¿vale? Entonces, ¿nos caen bien? ¿Nos caen mal? Eso lo dejo a vuestra disposición, pero vamos a ver en qué invierten ellos. Pues bien, normalmente la mayor parte de su dinero es de su empresa, ¿vale? Pero también invierten mucho en fondos. ¿Por qué? Porque tienen muchas ventajas fiscales. Como digo, tienen menos costes de mantenimiento, ¿vale? Vosotros pensáis que a lo mejor invertís 100.000 euros, pero es que a lo mejor esta gente tiene 1.000 millones en inversiones, ¿vale? O 10.000 millones. Entonces a lo mejor ese 20%, 15%, el año se traducen en millones y millones y millones de euros. Entonces lo podéis mirar en internet, ¿vale? La mayor parte de la fortuna de ellos está invertida en su propia empresa. Tienen acciones de su propia empresa y como no venden, no tienen que pagar impuestos, ¿vale?
Y ya hablaré si queréis algún tema de cómo hacer los ricos para pagar menos impuestos. Pero básicamente tienen eso y luego muchos invierten en otras acciones, en otros fondos, ¿vale? Pero es cierto que en general lo podéis consultar, la mayoría invierten en fondos. Pero hombre, no te puedes cerrar solo una vía de inversión, entonces también tienen muchos bienes inmuebles. Pero como digo, cuanto más dinero estés dispuesto a invertir, ¿vale? Es cierto que el fondo te va a ayudar más. Es que os pongo un ejemplo. Si tú, por ejemplo, tienes, lo que he dicho, tienes 1.000.000 de euros para invertir, ¿vale? Si tú empiezas a invertirlo en casa, nada más que en lo que te he comentado del ITP o todo ese tipo de cosas, es que a lo mejor se te van 150.000 euros, ¿vale? O más, porque al final acabas comprando más casas, te puede subir alguno un poco el precio. A lo mejor ya 150.000 euros se te han ido nada más que en impuestos. En cambio, en el fondo se te va muchísimo menos y tendrías que bajarte los fondos un 10%, ¿vale? Y que luego, aunque bajen un 10%, es muy probable que se recuperen. Entonces, el aspecto malo de las casas es lo de los impuestos, que se va a fondo perdido. Porque si tú ese dinero lo invirtieses y luego te contase para más rentabilidad, estarías más empatados. Pero es cierto que eso y lo de que estés sujeto a tu misma ciudad, ¿vale? Porque es lo que digo, si yo invierto en inmuebles en Córdoba es porque soy de aquí, no es porque me pille, no es porque sea la mejor opción, me refiero. De todas formas, como en todos mis vídeos, yo te digo un poco la realidad, te digo qué hace esta gente, pero el resultado final lo eliges tú, ¿vale? Porque depende de tu situación. Si tú, por ejemplo, oye, en tu grupo de amigos, 10 personas tienen una inmobiliaria, pues métete en la vivienda, sabes que vas a encontrar más chollos, vas a saber más sobre cómo encontrar casas. Pero hombre, yo creo que en general, ¿vale? El fondo es más accesible, es más líquido, ¿vale? Porque es que eso, si te quieres comprar un coche puedes sacar una parte del fondo, no tienes que vender la casa entera, luego es más fácil si hay un caso de divorcio, separación, herencia, es todo mucho más cómodo. Entonces, yo lo dejo, ¿vale? Y yo no quiero que esto sea una recomendación de que tú digas, me ha dicho esto, yo lo voy a hacer, ¿vale? Yo te digo las cosas para que tú las investigues por tu cuenta y con tu propio criterio elijas la mejor decisión. Entonces, espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto.